Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y vamos a continuar con nuestra sección de análisis de tableros eléctricos industriales. Todos sabemos, tener estabilidad es primordial cuando trabajamos en campo, ya sea como indicaba, ¿no?, en anteriores videos, para el análisis de fallas, para la repotenciación de máquinas. Es necesario saber ciertos elementos, en este caso críticos, que conforman los tableros eléctricos industriales. Uno de ellos es el PLC. El PLC no es nada más que, por decirse, el cerebro o el que va a controlar todo el sistema de un proceso industrial en diferentes áreas, ya sea en el área de manufactura, farmacéuticas, alimenticias, etcétera, etcétera. Va a controlar motores, va a hacer activar electroválvulas, servomotores, es decir, va a tener de entradas y salidas y en base a una lógica programada almacenada en la CPU, ya vamos a ver cuál es en este caso, en este ejemplo de acá, va a realizar cierto proceso. En este caso estamos topándonos con una CPU Siemens de la familia ET200. Aquí está trabajando como CPU. Otros modelos de la familia ET200 de Siemens trabajan como esclavo, es decir, únicamente reciben el comando de una CPU master y únicamente esto funciona como esclavo. Pero en este caso es una CPU ya en sí donde se puede almacenar una lógica programada. ¿Qué modelo es? La CPU 1512SP. ¿Qué más podemos ver? Es una Simatic ET200SP, como indicaba, que hay unos LEDs, ¿verdad? LEDs acá, LEDs acá. Estos son los LEDs que indican estatus del PLC. Si está en run, si tiene algún problema. Power indica obviamente, ¿no?, aquí que está encendido mi PLC. ¿Qué más dice acá? Miren, podemos ver que dice run, stop, MLS, run, que el programa está corriendo, es decir, la lógica programada, que la lógica programada está trabajando cíclicamente. Stop, que el programa está detenido. Obviamente ahí las salidas están detenidas, ninguna se activa. Y MRS me ayuda para resetear la memoria. En caso de que haya algún bug o algún problema, yo puedo resetear la memoria. Acá también tenemos para una, podría decirse, para una SD, un slot, ¿verdad?, de memoria. Puede ser para utilizar el firmware, así como también para almacenar recetas, ¿sí? Esa sería la parte de la CPU. Podemos ver a la izquierda en la parte de acá. Este dice que es BA2 por RJ45. Y aquí está el modelo, ¿verdad? Si nos vemos por acá, dice el modelo 6ES7193CAR, etcétera, etcétera. Esto, según la hoja de datos, y aquí también, ¿no?, ya la codificación me puede dar una idea. Dice ETH. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser un módulo para comunicación Ethernet. ¿Qué quiere decir esto? De que mi Simatic ET200 no tiene ningún puerto, por decirse, físico de comunicación. Debe añadirse en este caso este módulo, ya sea para programar y también para que se comunique con otros dispositivos. Puede ser otro módulo de entradas y salidas remotas, un controlador drive, un variador de frecuencia, etcétera, que obviamente trabaje bajo el protocolo Ethernet. Si nosotros en internet nos metemos a Google y buscamos, vamos a encontrarnos con este de acá. Bueno, aquí está el modelo de mi CPU y aquí está, mire, donde dice esta parte de aquí, donde es necesario, dice, no utilizar estos dispositivos o estos elementos, estos productos para que funcione. Aquí está, miren, este es por ejemplo para conexión de fibra de vidrio, de fibra óptica, perdón. El que nos interesa me parece que era este de acá, porque este es Ethernet. Entonces aquí dice, miren, Simatic ET200 es un adaptador, ¿verdad? Ethernet. O bajo la capa que sería de Siemens para Ethernet Profinet. Una vez ya conocido, digo, ya está, ya sé cuál es mi CPU, ya sé cómo se está comunicando mi PLC en este caso. Ahora voy a ver los módulos que tengo acá. Obviamente este PLC es modular, es decir, como indicaba, ¿no?, por sí solo no puede trabajar. Necesito de módulos, en este caso de comunicación y de módulos de entradas y salidas. Y aquí está, ¿no? Miren, tengo el primer módulo que me topo, que dice aquí FDI, que indica esto de que son entradas digitales, Digital Inputs. HF me parece que indica de alta frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre este DI y este de acá que dice ST? Debe ser estándar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de que este me va a recibir entradas a altísima frecuencia? Es decir, la variación, la conmutación desde 0 a 1 va a ser muy rápida. Y entonces este módulo está en la capacidad de recibir esas señales. ¿Para qué me sirve esto? Para señales de encoder, para saber la posición, ya sea de un motor, de una banda transportadora, de algún eje, que yo necesite saber exactamente a qué posición está. Entonces, para eso me serviría esta entrada, este módulo de entradas digitales que dice que tiene 8 entradas, 8 por 24 DC. Tengo habilitado 8 canales
para las entradas y a 24 voltios. En este caso se utilizaría, me imagino, solo lo de acá. ¿Por qué? Porque de acá, miren, los pines puede tener, ¿no? La distribución de pines, pero la que utilizaría es esta de acá. Desde la 1 hasta la 8, la conexión es, ¿verdad? Si deseamos ver asimismo ahondar en el tema, necesitamos irnos a la hoja de datos de Siemens. Y aquí está, miren, claramente que me dice, es un SIMATIC DP, es un módulo electrónico. Y aquí claramente dice, ¿no? Para ET200SP. F dice FastDI, me parece que debe ser FastDI. 8 entradas por 24 a alta frecuencia. Aquí está toda la información, ¿no? Toda la, puede decirse, si nosotros queremos ver y queremos ahondar en el tema de este módulo. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí entre este y ya vamos a ver en el que está al lado? Miren, el de la derecha de acá. Como indicaba, ¿no? Este es estándar, entonces, ¿cómo estaría en los detalles de acá? Aquí me dice SIMATIC ET200 de CP a sí mismo. Aquí dice Digital Input Module, es decir, módulo de entradas digitales. Tengo en DI, o sea, de entradas digitales de 16 canales por 24 voltios estándar. Muy importante, aquí dice Sync Input. Tenemos un video acerca, ¿no?, de cómo explicamos Sync Source, pero aquí dice PNP Reading. Cuando es PNP, yo voy a tener como común el negativo, ¿verdad? Y el positivo ingresaría a cada canal de estas entradas. Y aquí estaría, ¿no?, la distribución de pines. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el primero y este sería el último de acá. Obviamente también debe tener alimentación, por eso dice aquí L más y M. Entonces, aquí ingresaría 24 voltios y ese canal se detectaría como una entrada, ¿verdad? Y aquí está también, miren, la distribución de los LEDs para indicar cuál entrada se me está activando. Por ejemplo, si me activa la entrada 0.0, se va a activar este LED de aquí. Se activa este de acá y así sucesivamente. Si deseamos ahondar en el tema, por eso indicaba, ¿no? Tenemos los modelos específicos para cada, por decirse, módulo. Y se repite, ¿verdad? Aquí, miren, tengo 1, tengo 2, tengo 3 módulos del mismo tipo. Prácticamente es una copia y hace lo mismo, ¿verdad? Obviamente las entradas aquí están codificadas cada cable y mediante el diagrama eléctrico yo puedo establecer de dónde viene, de qué sensor viene, de qué pulsador viene, de qué final de carrera viene. Y ahí yo establecer y hacer lo que se llama, ¿no?, el análisis de fallas. Por ejemplo, digamos que no viene un contacto de algún módulo de seguridad o de algún micro switch de seguridad. Entonces yo mediante el plano eléctrico debería verificar qué entrada específicamente me activa y probar, ¿no?, manualmente ese, por decirse en este caso del ejemplo del micro switch. Y si se enciende el LED, conforme yo aplasto el LED, funcionaría. Y si no, habría algún problema, ya sea mecánicamente en el switch, estaría alimentado el micro switch, el cable se rompió en algún lado, está flojo la bornera, es decir, todas esas cosas vamos viendo, entrenándonos en el análisis de fallas. Ya vamos viendo, no tengo 16, ¿cuántas entradas? Tengo 48 entradas, ¿verdad? Bastantísimas entradas en tan poco espacio que ocupa estos VLCs. En la antigüedad había módulos, por decirse, muy grandes que ocupaban mucho espacio en los tableros o en los gabinetes eléctricos. En este caso ocupa un espacio mínimo con bastantísimas entradas. Y aquí cambia un poco, ¿no? Miren otro, ¿no?, que dice aquí ahora. Aquí es Digital Input y aquí es Digital Output estándar. Y aquí dice que tengo 16 salidas por 24 voltios y aquí sí me da que, ¿por qué me da este dato de corriente? 0,5 amperios. Cada canal me dice que tengo 16 salidas, perdón, este módulo 16 salidas y que me va a soportar máximo 0,5 amperios o lo que es lo mismo 500 miliamperios. Por ende, yo no puedo activar directamente esto, por ejemplo, a una sirena de 24 voltios que me consuma 1 amperio, 2 amperios. La salida se podría fundir, se podría quemar y obviamente malograría mi módulo. ¿Cuál es la ventaja si yo daño el módulo? Pues desventaja sería dañar, ¿no? Y no tener obviamente este conocimiento o este criterio para que no haya sucedido eso. Pero la ventaja es que yo no voy a cambiar todo el PLC, no voy a dañar todo, ¿me entiendes? Yo voy a dañar únicamente, dañaría el módulo, que obviamente es mucho menos costoso que todo si fuera un PLC compacto. Entonces yo podría cambiar, o en este caso, si se daña ese canal, asignar un canal que tenga disponible y listo. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a activar únicamente. ¿Cuál es la técnica? Si desean pueden hacer igual este video. ¿Cuál es la técnica de conectar relés, no? Voy a conectar esto a unos micro relés y esos relés obviamente van a tener otros contactos que me van a soportar alta corriente. Eso se llama, entonces sería una conexión indirecta. Yo activo a mi relé y ese relé me va a activar a la parte de potencia. Entonces yo aíslo, ¿verdad?, la parte de control, es decir, la salida que es de muy baja corriente de mi PLC
Con la carga, en este caso el intermediario o el que aguante la alta variación de corriente sería el relé. Si el relé llegara a dañarse, es mucho, pero mucho menos costoso que se llegara a dañar esta salida o este módulo de salidas, ¿sí? Y también por último tenemos aquí un módulo de entradas analógicas. Dice ahí, si hubiera al lado o si fuera AO, significa que es de módulos de salidas analógicas. En este caso dice AI, Analog Input. Dice 4 entradas, es decir, tengo 4 canales que yo puedo conectar ya sea de 2 o 4 cables, entradas analógicas. En este caso puede ser de corriente, no sé, aquí no se especifica, pero bueno, con este manual, con este código de aquí, yo puedo ver si es de corriente, si es de voltaje. Aquí están y aquí estarían las conexiones, ¿verdad? Cómo iría conectado. Muy importante esto, también como reconocemos las entradas analógicas que va a tener cable apantallado, es decir, el cable va a estar recubierto por una pantalla de cobre para evitar las interferencias en las señales y que obviamente estas no sean distorsionadas y que el PLC tenga lecturas erróneas, ¿verdad? Entonces eso sería con la parte de las entradas y salidas, en este caso digitales, analógicas. ¿Qué más podemos ver? Ya para terminar, miren, aquí tengo, ¿no? En la parte de arriba tengo una codificación. Y muy buena técnica también colocar esto en la parte de arriba, porque si coloco yo al frente acá, si yo cambio este módulo, me puedo olvidar de sacar la marquilla original y colocarle a la nueva. Pero si está aquí atrás, yo ya sé, ya eso queda ahí de por vida, por decirse, y no habría ningún inconveniente. ¿Qué dice aquí? A ver, 105 CPU, 105 slot 1, 105 slot 10, 11, 12, etcétera. ¿Qué me dice esto? En primer lugar, me dice la codificación 105. Si nosotros nos vamos un poco a la parte de lectura de diagramas eléctricos o diseño de diagramas eléctricos, por lo general por normativa o también, como digo, por facilidad, yo así diseño y que en primer lugar voy a colocar la página, ¿verdad? En este caso sería la 105, ¿ya? Y ahí estaría, me imagino, debe estar un layout de este PLC indicándome todas estas cuestiones, es decir, las conexiones de Ethernet, de dónde viene a dónde va, puede venir de una pantalla HMI, puede ir a un switch, puede ir a un variador de frecuencia, como indicaba, ya eso me indicaría la codificación 105 ETH1, etcétera. ¿Qué más tenemos aquí? Como decía, slot 1, ya obviamente yo sé que este slot va a ser de entradas rápidas digitales, el 105 slot 10 va a ser de entradas igual digitales y así vamos verificando. Muy bien, podríamos quedar ahí. Muy bien, hemos hecho el análisis, ¿verdad? De todo esta CPU, por decirse, con sus módulos de comunicación, con sus módulos, el análisis de sus entradas, módulos de entradas, módulos de salidas digitales, analógicas, ¿sí? Y esto nos sirve, como indico, cuando estamos en campo para análisis de fallas y poder reconocer estos elementos rápidamente es primordial para repotenciación y obviamente también para la toma de datos que necesitemos cuando estamos en campo. Asimismo, por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Estamos subiendo mucho más contenido aplicable a la industria. Así como pueden seguirnos por favor en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, donde también subimos contenido muy pero muy exclusivo donde se refiere a información, videos exclusivos y por último pueden inscribirse si desean ahondar mucho más en el tema en la parte de lectura, diseño de diagramas eléctricos, programación de PLCs o también si quieren desde lo básico electricidad industrial pueden visitar nuestra escuela virtual teslamatic.education donde tenemos nuestros cursos exclusivos, ¿sí? Donde obviamente se pueden ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? En el aprendizaje de esta parte de, como digo, de la electricidad y automatización industrial. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima.